bien, y estamos con Richard Arce, ustedes lo conocen, ha sido congresista de la República, postula hoy en la interna del Partido Morado, todavía no lo han elegido, pero podrían elegirlo. Gracias por estar con nosotros. José María, un gusto como siempre dialogar contigo y a través del medio a todo el país. ¿Por qué insistir otra vez? Porque no es la primera vez que trata. No, la responsabilidad política, definitivamente, ¿no? Y mostrar una propuesta, en este caso orgánica, de partido. Yo no estoy viniendo a sentarme en los medios a presentar una propuesta de candidatura de Richard Arce, no, de ninguna manera. Es una propuesta de una organización bien estructurada, con un plan de gobierno trabajado. Ya lo hicieron en la anterior elección, donde se presentó toda una propuesta bien argumentada de un plan de gobierno, que es elemental, creo, para cualquier propuesta. Entonces, en esa propuesta de partido político, creo que trasciende más allá esta fiesta democrática, que es las elecciones internas, donde vamos a someternos y probablemente al final el candidato que salga electo, sí, está el señor Guevara, está el señor Quirós, y mi persona, entonces el que salga, nuestro deber es apoyar y empujar, porque es, te repito, es un proyecto político del partido. ¿Cómo siente a las bases? Hay bastante respaldo, hay bastante reconocimiento, el posicionamiento que tenemos, sobre todo en regiones del sur, que es donde tenemos más el trabajo político. Yo sigo trabajando con comunidades campesinas. Claro. Es una labor, y te lo digo con mucha transparencia, ¿no? Que no te reditúa ingresos, las comunidades no te van a pagar, pero hay una gran ventaja. Te permite tener información de primera mano para hacer un análisis, para hacer propuestas y permanentemente me contratan instituciones muy prestigiosas para que hagamos un análisis, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Como conoces, podrías hacer un análisis mucho más fino, ¿no? El vehículo, el Partido Morado, ¿usted desde cuándo está militando ahí? Desde el 2021, ¿recuerdas bien cuando me presentaron como vocero en la campaña anterior? Y se logró mal que bien, y yo pienso que pasar la valla y que ingresen 3 congresistas. Con la y justa. con todo, sí, por supuesto, evidentemente, pero con todos los cuestionamientos que pueda haber, es de lo poco decente en el caso de Susel Paredes, en el caso de Flor Pablo, que están defendiendo frente a toda la ignominia que se comete en el Congreso de la República, todos los atropellos. Ellas tienen mucho reconocimiento, no así el tercero. No, evidentemente, por eso es que ahora nuestro trabajo estos años ha sido consolidar la propuesta de partido, más que el tema de personas. Por eso es que alguien tiene que liderar, alguien tiene que representar, eso es innegable. Pero si queremos llegar al gobierno, vamos a llegar como partido político, como organización. Sin embargo, ha habido muchos problemas internos dentro del Partido Morado. Flor Pablo tuvo que renunciar, y era una militante y se esperaba que ella fuera una buena candidata presidencial. Problemas internos en la conducción, en el control del partido, que se pueden reflejar nuevamente, que eso fue lo que pasó en el año 2021, en una campaña electoral. ¿Por qué persistir en el Partido Morado? Porque trasciende más allá de las diferencias y estamos en un partido político. Yo siempre te comenté que yo vengo de mi formación religiosa. Yo he estado en el seminario para llegar a ser padre, ¿no? Religioso. El asunto es que en la religión hay una propuesta, llamémosle dogmática, una teológica, formación. Muy bien. Y te alineas. En un partido político no. Discúlpame el símil, pero sé que estamos haciendo cosas opuestas, pero en un partido político vas a tener amigos, vas a tener conocidos, vas a tener discrepancias. Pero hay algo muy interesante. Se supone que estamos en el mismo barco remando para adelante. Y es la recuperación de la dignidad del país, mostrar honestidad, transparencia, compromiso y sobre todo por una propuesta coherente, ¿no? Para que podamos salir adelante. He tenido una gran trifulca con los miembros del Partido Morado en redes sociales. Sí, he visto. Por el tema de por estos no. Y yo no soy la autora del resultado electoral del 2021, sino todo el pueblo. Pero lo cierto es que se produjo un congreso. Sí, claro. Un congreso, se engendró, ¿no? Exactamente, que hoy tenemos, se ha producido ese congreso. Y ese congreso, creo que usted coincide conmigo, tiene una enorme responsabilidad en lo que está pasando hoy en el país. Definitivamente. Entonces, lo lógico es que el elector castigue a ese congreso. ¿Por qué no tiene que castigar también al Partido Morado si fue parte de eso? Porque justamente Ed Málaga es de ustedes. No, para empezar está muy bien la campaña y yo soy de los que promueve, ahora viste mis redes sociales y tenemos que ser claros. Y mi posición ha sido siempre coherente de lucha contra la corrupción. O sea, no nos van a ver
por un carguito, por un puestito, ahí coqueteando con el poder o estando con partidos altamente cuestionados, ¿no? O sea, ves a personajes que van al Congreso, les dicen sus 4 verdades, pero después lo ves y está al lado de los gángsters de la política. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la clásica, ¿no? De que con mis corruptos no te metas. Eso en el Partido Morado no está así. Creemos firmemente, inclusive el eslogan es radicalmente íntegros. Entonces, reconocemos los errores que se ha cometido dentro de las decisiones políticas, la representación, las renuncias que ha habido, pero te repito, mal que bien en el balance, el Partido Morado es de lo poco decente que podría haber. Tal vez es fácil hablar cuando uno habla de la familia, de lo nuestro, se resalta, ¿no? Pero es objetivo, de la lucha permanente que están haciendo. Imagínate si no estuvieran ellas, ¿no? Y se suma también a algunos otros congresistas de otras bancadas, ¿no? Ruth Luque, Anderson, me parecen de los más decentes, de lo poco decentes, si que queremos contar con los dedos, ¿no? En Sodoma siempre hay 5 justos. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Eso nos da esperanza porque todavía se puede seguir luchando, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, hacerme la culpa, reconocer que nos hemos equivocado definitivamente, decirle al país que ahora estamos trabajando en una propuesta mucho más seria y te comentaría, este proceso de las elecciones internas ha sido muy gratificante porque hemos pasado un proceso de evaluación, como si estaríamos sometiéndonos a un examen para un puesto laboral. Hemos dado examen, nos han revisado el currículum, hemos hecho una exposición de nuestro plan de gobierno, hemos pasado por los filtros de varias instituciones muy prestigiosas como Transparencia, nuestros antecedentes, para hacer un escrutinio así escrupuloso y ver que no tengamos ningún tema que pueda cuestionar no solamente la propuesta del Partido Morado, sino la necesidad, Rosa María. El Perú necesita tener una alternativa frente a esta posibilidad de repetir la misma historia. Y tú muy bien lo graficas cuando dices, esto se va a repetir el próximo abril, cuando va a haber las elecciones, si es que nosotros no reflexionamos y no nos damos cuenta que por estos no. Por estos no, porque para empezar ellos han hecho ya mucho daño. Pero también hay otros partidos, como te decía, los reciclados, que tienen el discurso inclusive que es encantador, ¿no? Porque son discursos que soliviantan a las masas, pero el gran problema es que no hay coherencia. Señora, el gran problema es que supongamos que usted tiene mucho éxito. Lo eligen en el partido, lo elige el Perú, es presidente del Perú. Y llega al poder con las actuales reglas. Nos van a vacar. En 6 meses. En 6 meses, o sea, no dura nada. Tal vez tenga más suerte su segundo vicepresidente, no sé quién es. ¿Ya? Ronnie Jurado. Ya, Ronnie Jurado. De repente él logra, para que no se disuelva el Congreso. Estará Frida Ríos también. Claro, salvo que haya un pacto de todos que digan, si nos eligen a nosotros, los vicepresidentes renuncian en el acto. Y claro, y convocamos a nuevas elecciones. Para las nuevas elecciones, definitivamente. Exactamente. Pero también hay una estrategia que estamos pensando en el partido y queremos proponer como alternativa. Tú sabes del paquete de leyes pro crimen y todo el daño que está ocasionando al país. Este tema de violencia, o sea, Gerí no va a solucionar con sus declaratorias de estado de emergencia. Ni jugando pichanga con su outfit de Bukele que pretende imitar. Con eso no se soluciona. Le dará algunos puntos en las preferencias, pero que son fotos del día. Si quiere afrontar seriamente la delincuencia, lo primero, hay que derogar todo ese paquete legislativo de leyes pro crimen. No lo están haciendo, no lo van a hacer porque Gerí es parte, justamente, él ha sido uno de los promotores. Entonces, frente a ese escenario, el 28 de julio, lo que vamos a proponer es una propuesta legislativa para la derogatoria de todas estas leyes pro crimen y a la par vamos a convocar a un referéndum para tener justamente el respaldo de la población. Eso sí, que nos permita justamente legitimar este tipo de decisiones que va a generar un precedente. Pero el problema es que lo que tienen que hacer es restituir la cuestión de confianza. El equilibrio de poderes. Para el equilibrio de poderes. Porque en este momento ha sido derogada. No, de facto, digamos. Y la esperanza que tenemos, por eso no solamente es el tema, por eso decía, no solamente es el candidato presidencial. Tenemos que tener una bancada fuerte. Eso es lo que voy a decir. Porque en el país tienen que entender que han secuestrado el Tribunal Constitucional, han secuestrado la Junta Nacional de Justicia, han secuestrado hasta la Defensoría del Pueblo. Verlo defender a Urresti en contra de las víctimas. O sea, ¿dónde estamos? Defensoría del Pueblo. O sea, el ombudsman, es el que defiende a las víctimas, no defiende al victimario. Pero claro, tenemos a un impresentable que el único antecedente que ha tenido es ser el felpudo de Nadine Heredia y después de Abogado Vladimir de Cerrón.
Y por eso, en este pacto infame, en este matrimonio contra natura entre el fujimorismo y el serronismo, tú me das, toma y da acá, han logrado tener la Defensoría del Pueblo. Y no porque querían defender a la población, querían tener el alfil para que después se elija la Junta Nacional de Justicia que el día de hoy tenemos, que ni siquiera respeta una orden judicial. ¿En qué país estamos viviendo donde las propias autoridades no aceptan? ¿No? Asumir muy bien la defensa de David Espinosa, pero también ser muy duro con Vizcarra. ¿Usted sí está convencido de que es un sinvergüenza? No le cabe duda que recibió plata de coimas. La ventaja de estar en la política Claro. es que empiezas a conversar con mucha gente. Claro. Y yo conversé con uno de los colaboradores y me ya. contaron los detalles. Y porque yo lo confronté, ¿no? Le dije, ¿qué pasó ahí? ¿Qué Claro, pasó? O sea, claro. y ¿Y a usted disculpa que lo exponga públicamente, ¿no? Claro. Pero en eso, lo que sale en la fiscalía es información. O sea, Claro, pero a usted le pareció concluyente. para mí sí, Sí. porque definitivamente ese es otro grave problema, Rosa María, que a nivel nacional no estamos viendo. Los gobiernos regionales, si en este momento habría la DIVIAJ, si estaría Colchado trabajando, No queda ¿cuántos uno. gobernadores regionales estarían presos? Ahora, Y lamentablemente todas las obras están direccionadas. Las licitaciones están con nombre y apellido. Ahora, señora y el Arce, tráfico... eso no es nuevo. Pero hay que hacerle recordar a la población para que entienda, para que vean la calaña de sinvergüenzas que tenemos de autoridades. ¿Cuál es el negocio? El negocio no es el sueldo. No. O sea, en casa, Rosa María, saben que si vamos a entrar en política, vamos a entrar en un tema de austeridad, porque no voy a tener ingresos y más bien vamos a gastar plata. Y en la calculadora, o sea, mi esposa es muy buena para eso, pero ya, yo la veo su preocupación, porque van a ser meses donde lamentablemente hasta se va a gastar dinero. Y después tú sacas tu cuenta con el sueldo que vas a tener y puedes tú aproximar cuánto puedes invertir en tu campaña. Pero ese no es el tema de la honestidad. Acá no, acá el negocio es qué obra de licitación yo la otorgo direccionándola, para eso armo todo el tinglado y favorezco a una determinada empresa. A cambio de eso, la contraprestación es la famosa coima. Claro. Entonces, mientras no desterremos eso, Rosa María, discúlpame, yo te puedo asegurar que el 99.9% de las obras públicas en este momento, hoy, están direccionadas para que se haga actos de corrupción. Sí. Lo que se descubre son las pequeñeces. Entonces, en además, el caso de... además, lo más curioso, por ejemplo, de estas empresas que coimearon a Vizcarra, que son colaboradores eficaces, es que siguen contratando con el Estado. Eso es lo gracioso. Exactamente igual, ¿ah? Imagínate en qué... Las mismas. Además, ya tienen como un... No, se han cambiado de nombre. No, hay un modo superante. En el caso Puente Tarata fue clarísimo. O sea, el contratista lo ampayan. Perfecto. Confiesa, para la reparación civil y sigue operando, vuelve a delinquir y vuelve a lo mismo. Paga. Entonces, mientras no me chapen, yo lo sigo haciendo igual. Pero es una organización criminal ya establecida. En el caso de Gregorio Santos, el que le entregó el dinero, recuerda bien que en el juicio le dijo, yo te entregué dinero y con eso compraste una casa para la esposa y la otra casa para la amante. Claro. Ese mismo fue el que trabajaba con Castillo, con Heiner Alvarado y toda esa claro. gente. Entonces, por Dios, o sea, si ya sabes que ese es un sinvergüenza que trafica, y eso yo les digo siempre a las autoridades, eso de recibir plata, qué lindo, ¿no? En campaña. La plata, no hay lonche gratis. Esa plata viene con el interés. Yo he escuchado a varios alcaldes cuando reciben este tema de ser financiados en campaña política, después el empresario viene y pone el arma sobre la mesa. ¿Y cómo es fue alcalde? Discúlpame el término. Así me lo han dicho. ¿Y cómo es fue alcalde? Con la arma en la mano. O sea, en otras palabras, Bueno, yo te he financiado y ahora quiero mi parte, ¿no? El mismo Geri tiene una acusación de ese tipo. Y es presidente de la República. Una mujer que en la dice que Comisión de le dio Presupuesto. plata para la comisión de presupuesto, le pongan la hora. Puede mentir, por supuesto, pero ahí está la acusación. Rosa María. Es el mismo modus operandi. Rosa María, en la Comisión de Presupuesto ese es el negociado. No. Yo escuché alguna vez decir, oye, ¿ese arce se hace o es disculpando el término, ¿no? Con una grosería, ¿no? Porque o sea, no entraba la danza de ese negociado, de ese tráfico. Me pedían, presenta tus proyectos, yo le he prestado todos mis proyectos de Apurímac, ¿no? Claro, Financienme 200. los 200 proyectos. Claro. Y pues yo siempre salgo en las radios porque en el tema local es bravo la prensa. Claro. Y mi reto es a los periodistas, a todos los alcaldes, gobernadores regionales que han estado en mi periodo. Les hemos ayudado a gestionar financiamiento. ¿Alguna vez le hemos insinuado, le hemos pedido algo? Yo lo reto públicamente que salga. Porque ese es el tema de la honestidad. Porque es muy importante, Rosa María, si podemos hacer o sea, si tener un gobierno honesto. Yo sé que por todo lado está la corrupción, Veamos. es como la PUS, ¿no? Pero si habría algo de honestidad, como decía Barrantes, ¿no? Ya sería una revolución, por Dios. En el tema de Castillo, usted que está viajando por todo el Perú, lo comentábamos antes,
popularmente, la gente no cree que Pedro Castillo haya dado un golpe de Estado. Eso te lo puedo confirmar. Hay una mucho con encuesta de comunidades. apoyo que da 59% que dicen que Pedro Castillo es víctima de un golpe de Estado. Exactamente. Lo que la gente en las comunidades, en zonas rurales, dicen, a Castillo le han hecho un golpe de Estado. Claro. ¿Y sabes qué ha legitimado eso? La gestión de Dina Boluarte. Claro. Dina Boluarte, con todos los atropellos que ha hecho con hasta temas personales, con de estar ahí, es difícil, ya, o sea, da cólera el tema del boato, la situación es que todo ese gobierno, aliado con la extrema derecha, que inclusive arremetía contra la propia población, ha hecho que legitime algo objetivo, porque hay que ser también realistas. Claro. Pedro Castillo, y ha sido sentenciado porque intentó hacer un golpe de Estado, Claro. que en democracia eso tiene que ser sancionado, al mismo estilo que Alberto Fujimori. Ahora, La ventaja es que Alberto Fujimori logró el objetivo. Claro. En el cambio, caso de este no. Castillo fracasó estrepitosamente, a las 2 horas ya estaba preso. Ahora, la conspiración ha sido sancionada. Yo he estado haciendo las cuentas. Puede ser que salga en libertad el próximo año, porque la conspiración sí tiene beneficios penitenciarios. No la rebelión. La rebelión tiene, pero menos. Pero la conspiración para cometer rebelión es un delito autónomo que tiene todos los beneficios del 2x1, libertad semicondicional, libertad condicional, todo. Entonces podría salir bien manejado por ese delito el próximo año, más no por los delitos de corrupción, que son Puente Tarata y todos los casos de obra pública donde hay Eso un es maletín. innegable, pero Hay un conversas maletín con la que población. llega, ¿no? No, Heiner los Alvarado. $20,000 en Palacio. Claro. O sea, ¿quién tiene $20,000 en Palacio? Efectivo. Entonces, objetivamente, hay un sector muy importante de la población que cree que Pedro Castillo es víctima. Y eso también es un mensaje para toda esta gente que está en el Ahora, poder para es que se dé cuenta posible, hay que decirlo, de esta que situación. Pedro Castillo sea víctima y victimario. Las dos cosas, porque Es efectivamente le modificaron la Constitución para que no pudiera plantear una cuestión de confianza. Ah, claro, pero Eso- también es eso en el verdad. mismo caso de Betsy Chávez. Betsy Chávez está involucrada, inclusive está involucrada en actos de corrupción. Claro. Yo no estoy de acuerdo que el sentenciado o el que tiene responsabilidad con la justicia busque asilo político. Pero hay un tema, nosotros hemos firmado un tratado internacional para los Claro. asilos políticos y en este caso el que evalúa el asilo es el país asilante. México le ha otorgado el asilo, No, al y igual además, que en Brasil, además hay que decir algo, es una falla de inteligencia policial brutal. que hayan permitido que... Claro, porque en el caso de Alan García, por ejemplo, entre que él ingresa a la embajada y sale la resolución de Uruguay, hay más de una semana en la que el Estado peruano le explicó al Estado uruguayo que no le podía dar el asilo porque era un crimen común, era un delito común. Y el Estado uruguayo aceptó la información de Perú, que dimos además periodistas y todo. Acá ese periodo no ha existido. Además, recuerda bien que nuestras relaciones con México han Además. estado rotas y ahí es donde, si te das cuenta, la importancia de que un presidente tiene que entender que vivimos en una aldea global, Claro. más allá de las diferencias políticas. ¿Para qué? Para evitar este caso de situaciones Claro. donde parecería una especie de intromisión Claro. en el sistema de justicia. No, no, Pero además- tampoco, Claro. o sea, Geri no puede decir Orondo de que va a entrar a la embajada. Imagínate el desprestigio que tiene el Perú, Claro. que tendría el Perú, sabiendo todo lo que hemos ganado en décadas. No, el no, Perú es y además- reconocido a nivel mundial y vive en el extranjero y sé del respeto a la diplomacia peruana. Entonces no perdamos esa imagen frente a la comunidad internacional hemos por perdido un mucho. capricho. Pero No. recuerda, ojo, a eso quería llegar. Más allá de eso, en realidad al final, esto es tema de colores políticos. Es como en el Congreso. En el Congreso es otro fiscal el que autoriza el cambio del reglamento y a la que sancionan es Adelia Espinosa. ¿Te das cuenta cómo se direcciona el ataque furibundo contra una persona? Porque simplemente la señora no tiene ninguna denuncia de delitos que ha cometido. Ay. Ella no ha plagiado Claro. su tesis. Ella no se ha metido con una organización criminal para que desde el Congreso consiga votos. Ella lo que hacía era cumplir su función. Por Dios, a veces la racionalidad me hace pensar, ¿cómo puede ser posible que a los que persiguen a los delincuentes terminen siendo perseguidos? ¿Qué mensaje le damos al país? Ahora, tenemos 6 expresidentes condenados, uno que se suicidó cuando lo iban a detener. O sea, hay una tragedia presidencial en el siglo XXI. Porque o terminas preso o terminas muerto. Ese es el signo de los presidentes y usted quiere postular a eso.
He escrito hoy día, y los invito a leer, yo escribo una columna diaria en el Perú 21 donde he puesto la maldición de la banda presidencial. Claro. Y la maldición es desde Alberto Fujimori, porque Claro. desde que se puso Alberto Fujimori, la desgracia ha continuado, El único a excepción de los presidentes Paniagua de transición, Paniagua y Sagasti, Nadie que más. han sido los únicos decentes y casi del mismo talante, ¿no? Entonces, Claro. lo que sucede, Rosa María, es que la corrupción ha tocado fondo. Pero a ver, yo le veo la parte positiva. Como te decía, yo trabajo mucho con temas de cooperación, trabajo mucho con instituciones extranjeras, y en esa posibilidad de intercambiar me preguntan siempre sobre la situación política. ¿Y sabes qué me dicen? Qué impresionante que en el Perú puedan sentar a un presidente en un banquillo. Qué impresionante que en el Perú puedan sentenciar a un presidente. Eso es casi imposible Es que los en países hasta desarrollados. A ver, vamos a explicar por qué. Porque los presidentes en el Perú no tienen ningún poder. Porque los partidos políticos no existen, son una ficción. Porque no tienen bases, porque no tienen organización, porque no tienen apoyo, porque no tienen capacidad de presión. Ese es el problema al final del día. Por un lado, y Claro. reconocemos, por eso en el Partido Morado estamos tratando de fortalecer la organización, pero por el otro lado es un mensaje muy importante al sistema de justicia, No, claro. porque pone la cancha plana, donde así seas presidente, tienes que responder a la justicia. Estos impresentables, yo digo delincuentes que tenemos en el Congreso, porque hay traficantes, mochasueldos, niños, todos estos creen que el poder es eterno, el poder es efímero, y cuando termine su gestión, ahí los quiero ver. A todos estos sinvergüenzas, empezando de Rospigliosi, que van a tener que responder a la justicia por todas las infracciones. Eso le iba a constitucionales. preguntar. ¿Este Congreso va a responder a la justicia si usted es presidente de la República? Definitivamente. Y no es porque el presidente va a hacer persecución política. Lo primero que vamos a hacer, absoluta independencia del sistema de justicia, absoluta independencia sobre la labor de la policía. Lamentablemente lo que hemos visto, y es parte del clima de la espiral de violencia, es que el poder político somete a la Policía Nacional, inclusive en desmedro de la meritocracia. Inclusive se meten en los ascensos y oficiales cuestionados, ahora son hasta directores de la policía. Eso ha hecho que baje la moral de la propia policía y que lamentablemente dentro de la policía también hay corrupción, pues. Entonces, al ver que son impresentables que también se tienen en la policía, ha generado todo este ambiente que hasta encontramos policías involucrados en delitos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa independencia, la independencia absoluta en las Fuerzas Armadas, en la policía. No puede haber esa intromisión política desde el Ministerio del Interior. Ahora, desde el Ministerio de necesita Defensa, usted ¿no? un cambio en la Constitución. Y el famoso tema de la Asamblea Constituyente está sobre la mesa por la cantidad de cambios que han habido en una Constitución. Hemos ido a un sistema parlamentario que jamás ha tenido el Perú hoy de facto y no hemos votado por un sistema parlamentario los peruanos. Es un cambio de gobierno muy, muy sustancial. ¿Qué haría usted con la tesis de la Asamblea Constituyente? Lo primero, yo siempre, mi argumento, la Constitución de Fujimori para mí es espuria porque fue hecha en un golpe de Estado. Fue legitimado con un referéndum, pero seamos objetivos. Son las reglas que el día de hoy establecen el status quo. Escúcheme, de esa Constitución no queda nada. Pero a eso quería llegar, Queda Rosa María. solo el capítulo y económico. todo el tiempo hasta han restituido la firma de Fujimori. Fíjate la sinvergüencería del fujimorismo. O sea, tienen el cinismo de restituir la firma cuando han violentado esa Constitución de Fujimori, modificando más de 50 artículos. Ya no queda nada de esa Constitución. Pero aún así, Rosa María, yo veo la imagen en Chile, la experiencia de la constituyente en Chile. Uno tiene que ser responsable. Por supuesto que hay una necesidad de querer cambiar la Constitución, pero yo cambiaría más el tema de estructura del Estado para que hagamos presencia. Yo que trabajo y vivo, vengo de la zona andina, para mí el problema principal del país es la ausencia del Estado. Entonces, si yo cambio la estructura, no digo yo no como persona, ¿no? Sí, como institución, como presidencia se puede promover una constituyente, sería para cambiar la estructura del Estado. Pero el tema económico, que es un canto de sirenas para muchos sectores, sobre todo compañeros de izquierda, en realidad va a generar un mayor problema. Y ahí viene la otra reflexión de la conversación con extranjeros y me dicen, ¿por qué el Perú, a pesar de toda esa crisis, se sigue manteniendo? Es gracias a su solidez económica. Entonces, mal que bien, me da culpa, ¿no? Gracias al capítulo económico de la Constitución. No gracias a... Sí. El capítulo económico de la Constitución es el que le garantiza al BCR absoluta independencia para defender la moneda. Y gracias a eso, pero y gracias a que tenemos, gracias a que estos de Rutas de Lima se pueden ir a un tribunal internacional. Como debe ser en un Estado de Derecho. Pero a lo que y voy, reclamar Rosa María, todo lo que se les debe. Lo que pasa es que en no los otros sectores que extranjera. cuestionan el modelo económico se confunden con el mercantilismo. Claro. Y hay
hay delitos económicos, Rosa María, y se sancionan en Muchos. cualquier país del mundo. El monopolio, el oligopolio, el dumping, lo que acaba de pasar esta semana, Con esa las concertación de de las precios de las farmacéuticas. farmacéuticas. Exactamente. Esas fallas, para eso se necesita un Estado regulador que garantice esas imperfecciones, porque yo no creo en la mano invisible del mercado. Tiene que haber un sistema de regulación, más todavía en un país. Entonces, nosotros en el Partido Morado creemos en una economía social de mercado. Definitivamente creemos abiertamente en las inversiones, porque es la única forma de que este país camine. Y lo aprendí siendo congresista en la Comisión de Presupuesto, porque debes recordar, presenté un dictamen en minoría, donde sustentábamos la importancia, fíjate, de promover las inversiones para que se garanticen esas inversiones, porque esa es la fuente de los ingresos. O sea, ¿de qué vive el presupuesto público que se está discutiendo justamente estos días? De la tributación. ¿Quiénes son los principales aportantes? ¿Quiénes son las principales empresas que pagan impuestos? Las empresas extractivas, las empresas mineras. Entonces, brindemos las condiciones necesarias para que esa inversión se dé. Claro, evidentemente exigiéndoles altos estándares ambientales, Claro, respeto todo a lo las más. comunidades campesinas, que paguen sus impuestos, que no hagan este tipo de concertación de precios. Bienvenido a la inversión ¿Qué decente, haría ¿no? usted con la minería ilegal en el Perú? Que es un tema complicadísimo, porque como usted sabe, nadie está preso por ser minero ilegal hoy en el Perú, siendo motivo de prisión, porque además han bajado todas las penas, han quitado el crimen organizado como tipo penal para minería ilegal, con lo cual no se les puede perseguir. El reinfo es un pase para invadir propiedad ajena o concesiones ajenas. ¿Qué haría con el tema? Porque al final del día, mientras el precio del oro se mantenga en $4.000 la onza, Y el cobre sobre los 10.000. la gente va a invadir, pues. Va a invadir con un pico, una No, lampa, con lo que fuera. El día de hoy, la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico. Claro. Es más rentable la minería ilegal. Mucho más. Entonces tenemos que separar la paja del trigo. Y definitivamente, o sea, una economía ilegal genera una serie de vicios. Este espiral de violencia está asociado a economías ilegales. Claro. Porque al lado de la actividad económica ilegal va a haber extorsión, va a haber sicariato, va a haber trata de blancas, hay un prostitución. conflicto social en este momento en Puno, en la En Rinconada. la Rinconada. Ya hay un territorios muerto. liberados. Ya hay un muerto. Por justamente explotación, sobreexplotación, Ananá es un infierno, sobreexplotación y el cierre de una actividad y la protesta de los que están tratando de entrar. Entonces, hay varios tipos de minería ilegal. Hay alguna que es imposible de formalizar, la que se No, hace dentro del la río. que es ilegal Ya. y la que extorsiona, la que tiene los famosos inversionistas. Lo primero, Rosa María, se tiene que ser claros. O sea, el Reinfo ha fracasado estrepitosamente. Son casi 9 años y 2.3% de resultado en formalización. Significa que el sistema no funciona. No funciona. Hay que hacer otros Necesitamos sistemas. una nueva ley de minería y habría que trabajar muy bien para discriminar y diferenciar esa actividad. Pero es muy importante también tomar el toro por las astas. Y para mí, desde mi propia experiencia, el gran problema y para el kit del asunto es atacar a las plantas de procesamiento. ¿Por qué? Una auditoría, hay que estar encima de las plantas de procesamiento para determinar la trazabilidad. ¿De dónde viene pero el la oro? planta de tratamiento hoy, las que están ahí funcionando, todo, ya- ¿ah? hay de todo, y hay Hay grandes, algunas chiquitas. serias y hay algunas también que son Pero las que... hasta las más serias dicen, perdón, si a mí me traen con Reinfo el mineral, Pero justamente por yo eso. no tengo nada que hacer. Para eso es la trazabilidad. Entonces, ¿sí es legal? Tenemos que cambiar Pero el tú tema dices, del oye, Reinfo con otro claro, sistema. entonces te dicen- Tenemos que tú le atacar dices, a las oye, plantas no, de pero procesamiento. ese que tiene Reinfo ha invadido una concesión. Tiene Reinfo en Chiclayo y probablemente está trabajando en Apurímac. Claro. Porque es como una especie de pasaporte para que puedas pasar. Por lo que fuera, pero Con el pretexto de que la está llevando a la planta de procesa- procesamiento. Pero para la planta procesadora, legalmente no comete ningún delito no, por si supuesto. recibe. Pero Ninguno. por eso tenemos que cambiar esas reglas. Por eso sale el oro de Bolivia. El oro Claro. que exporta Bolivia no es oro boliviano, es oro peruano Claro. y probablemente manchado Pero con sangre. ese es el de contrabando, pero el otro sale por el puerto del Callao. Y de algunas grandes empresas también. Claro. Por eso es que es importante atacar a las plantas de procesamiento y a los famosos inversionistas. Claro. O sea, cuando hay una explotación de minería ilegal, asociado está un inversionista. ¿Por qué le tienen tanto miedo a estos inversionistas? Porque si queremos asumir responsablemente, o sea, lo que te das cuenta que los tentáculos de esta economía ilegal ha llegado hasta el poder político. Y ves en el Congreso a otros impresentables, inclusive presidiendo la Comisión de Energía y Minas.
Y por eso es que van a renovar el Reinfo, ya lo aprobaron. 2 años Inclusive a más. 50.000 mineros que habían sido sancionados los quieren reinsertar en este sistema perverso, que lo que está generando es lo que acabamos de ver en La Rinconada. Pero no solamente La Rinconada, es La Pampa en Madre de Dios, es Patás, es inclusive Carabelí, Atico, es inclusive en mi región, en Apurímac. Si realmente se quiere abordar el tema, necesitamos una nueva ley de minería que nos garantice justamente esa actividad, porque también, o sea, el gran problema es que en ese abanico de tener tanta actividad de minería ilegal, minería informal, también hay una pequeña minería artesanal que hacen algunas comunidades. Claro. Yo he visto que eso sí les está generando beneficio, pero necesitan asistencia técnica, porque están contaminando, necesitan que les expliquen, que les enseñen y le acompañen en ese proceso, y puede ser una actividad económica que puede redituar beneficio. El gran problema es que con este famoso Reinfo, al final, los ilegales, los traficantes están haciendo fiestas, No, y están invadiendo y están invaden los generando terrenos de las comunidades. conflictos entre comunidades. O sea, está haciendo enfrentar a peruanos porque el interés económico lamentablemente pervierte a las personas, ¿no? Ahora, en su región, en Apurímac, hay minería formal muy grande y que ha traído un cambio en la vida de su región. O sea, eso es innegable, en ¿no? 30 años, Apurímac salió de ser la región más pobre del Perú, ¿no es cierto?, a ser una región que está más o menos arriba en PBI de la tabla. O sea, les cambió la vida. Es una realidad objetiva. Se pudo haber hecho algo mejor, porque el tema siempre ha generado también algunos conflictos sociales, hay algunas necesidades todavía por atender, pero no solamente Las Bambas, Rosa María. En cartera tenemos proyectos bastante grandes. O sea, Claro. si empiezas a revisar, no solamente es Cotabambas, es también Aymaraes, están Los Chancas, Es está un corredor. Panoro O sea, la en- beta va así, ¿se da cuenta? En todos los Andes. Entonces, Esa es la riqueza de, nuestra, Sí. de nuestro Pero, país, pero aprendamos a explotar de manera responsable, exijamos a las empresas más serias, las que puedan hacer la inversión, y en esa expectativa logremos el involucramiento de las poblaciones. Si queremos confrontar a los conflictos sociales, que es mi especialidad, la lección aprendida Pero ya- es que si logramos que esas comunidades se inserten en ese beneficio económico, yo creo que No se va a haber reduciría conflicto. drásticamente Y de los hecho, conflictos así ha y suce- podría generar y beneficios. de hecho en su región eso es lo que ha sucedido. Pero necesitamos para eso justamente, por ejemplo, en el tema del transporte, el ferrocarril, que ya está el proyecto. Entonces, hay cosas muy interesantes que tranquilamente, justamente el sector privado podría invertir junto con el no Estado. todo el para mundo que- quiere el ferrocarril, ¿ah? Porque Pero hay eso- transportistas que Ah, perderían su no, negocio. y el día de hoy hay comunidades campesinas. Apuyayagua, por ejemplo, ya constituyó su empresa y trabaja directamente con la empresa, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante, se están integrando a la cadena de valor, pero esas son experiencias puntuales. La idea sería que más comunidades logren beneficiarse. Al final, si pensamos en esa suma entre la comunidad, la empresa minera, y siempre y cuando el Estado acompañe, porque ese es el grave problema, porque generalmente dejan a la empresa y las comunidades y al Solas. final terminan en enfrentamiento porque aparecen hasta gestores de interés. Porque un gran negocio, eso también son los famosos gestores de interés. Hay que tener mucho cuidado con traficantes que aparecen ahí, supuestamente defendiendo a las comunidades. Entonces, el objetivo es que si logramos esa triada que siempre he hablado, donde cada arista es como un triángulo, es la comunidad, el Estado y la empresa, yo creo que se podría tener alternativas con, por ejemplo, fondos de inversión, o sea, que los dineros permita generar desarrollo a la población, un fideicomiso, por ejemplo, que podría garantizar que el beneficio sea constante para esa población. Inclusive yo aspiro a algo más, que las comunidades participen de la propia estructura de la empresa en los beneficios, ¿no? Como accionistas en un futuro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, nos tenemos que ir porque nos han dicho que se nos acaba el tiempo. ¿Postula el Senado también? No, Ah, no. ¿Ni a diputados tampoco? no, porque evidentemente hay muchos compañeros que tienen el perfil para asumir esa responsabilidad. Entonces, si uno asume con responsabilidad y quiere ser presidente, apuntemos para la presidencia. Ya. El objetivo es lograr que el partido llegue a ser gobierno. En la presidencia, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Porque si no logramos eso, Rosa María, lamentablemente estamos condenados a seguir repitiendo esta historia y están destruyendo la institucionalidad. No puede ser posible, tenemos que levantar nuestra voz firme y creo que es momento inclusive de autoconvocarnos, porque lo que están haciendo con Delia Espinosa es el Ministerio Público, es el que persigue el delito. En el Congreso han pretendido dejarnos solo a Tomasito y a Vane, así los decían en los audios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hayan pretendido?
que desde el Congreso justamente arrinconar a la Fiscalía para tomar la institución, para evitar y curarse en salud, porque mañana más tarde van a responder a la justicia. Muy bien, muchísimas gracias a Richard Arce por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Es este fin de semana, ¿verdad? El 30 es elección de delegados. Nosotros Así estamos es. a la modalidad de delegados a nivel nacional, voto universal. Se eligen 30 delegados de 56. ¿Ya? Y el 7 de diciembre esos delegados eligen al candidato, a la plancha presidencial, a la lista congresal Ya. y la propuesta. Ya, pero ya de- por la elección de delegados usted ya puede saber cuáles son suyos y cuáles son los de los adversarios, ¿no? O Pero sea, es que, te repito, no se sabe. más allá de una competencia sana, natural, yo siempre estoy con esa buena predisposición. Nos hemos sometido a una candidatura de consenso, Rosa María. Entonces, hemos antepuesto el interés del país y poniendo el partido evidente por medio por encima de cualquier interés personal. O sea, independientemente de quién salga, el Partido Morado va a ser una propuesta como alternativa de gobierno en este 2026. Muy bien. Muchísimas gracias.